La forma en que podemos transformar nuestras realidades es a través de accionar. Es por eso que proponemos que se trabaje desde 3 herramientas. Las 3 herramientas del sonido, la luz y la forma, la frecuencia, la energía y la materia. Uniendo estas 3, lo que generamos es una acción activadora. Activar significa poder transformar la realidad desde la acción. Y por eso, transformando nuestra frecuencia, la energía, para luego la materia, implica que nosotros en cuerpo, alma y espíritu tengamos que estar en un específico espacio y desde allí poder transformar esta onda de frecuencia, esta energía y la estructura a nuestro alrededor. Por eso proponemos una serie de tareas en relación a las activaciones planetarias. Las activaciones planetarias implican viajar, moverse por la red y desde los lugares y nodos específicos empezar a transformar nuestra realidad. Las activaciones implican que trabajemos desde 3 aspectos. El primero tiene que ver con encontrar un espacio, reconocer el espacio y hacer que el espacio y nosotros mismos entremos en resonancia. Esa resonancia implica trabajar con nuestra frecuencia, con nuestro sonido, nuestra voz, para calcular cuál es la recepción y la información que ese lugar necesita de nosotros. La segunda herramienta implica la luz, es decir, la energía o la intención. Es focalizar nuestra intención en lo que ese espacio, esa tierra, ese lugar necesita de nosotros. Reconocer su potencial y activarlo a través de nuestra intención y nuestro sonido. La frecuencia que emitamos con una intención específica cambia la estructura molecular del espacio. Por lo tanto, podemos empezar a transformar las situaciones a nuestro alrededor y ver los resultados a partir de sucesos, acciones que acontezcan posteriormente en relación a los espacios que estamos movilizando. Y la tercera herramienta, que tiene que ver con la forma, es accionar, llevarlo a través de la acción, a través de un encuentro, a través de mover información, a través de colaborar con un espacio público, con cambiar una situación que el pueblo o el espacio donde estamos moviendo necesite, como pintar un mural, como colaborar con una escuela o un hospital, que ayude a transformar una situación que es necesaria modificar en ese espacio para realmente activar la conciencia y que las personas mantengan esa conciencia sobre la tarea que se está realizando. Para realizar la primera etapa de una activación tenemos que tener en cuenta nuestro poder y la resonancia que tenemos con el lugar donde vamos a trabajar. Y esto lo vamos a hacer observando el lugar y la historia del lugar. Por eso proponemos que encontremos desde nosotros mismos la historia de nuestra ciudad. Observemos el espacio donde estamos, reconozcamos el espacio donde estamos y a partir de ahí veamos cuáles son los puntos que nos conectan, cuáles son los 7 puntos que conectan nuestro cuerpo con el cuerpo de nuestro pueblo, ciudad o región. Estos nos van a mostrar los 7 aspectos de los chakras sociales, los chakras históricos de una ciudad, su templo, su casa de gobierno, su primera escuela, su hospital, su espacio de agricultura, huertos. Todos esos centros son los que nos van a mostrar dónde están los centros de poder de nuestra ciudad o nuestra región. Una vez que reconozco el poder de ese lugar, el poder de esos espacios, voy y transformo la energía a través de mi frecuencia, mi intención y mi materia, estando físicamente en un lugar y cambiando la sintonía de ese espacio en relación a todos los otros 7 lugares. La forma de encontrar fácilmente estos espacios es a través de la espiral Fibonacci. La espiral Fibonacci es una espiral de proporción áurea que lo que nos permite es encontrar la expansión por la cual se abre un portal en un espacio físico. Cada átomo del universo se expresa en proporción áurea Fibonacci y cada realidad que existe, por más que sea una arquitectura hecha por un humano o la naturaleza misma, tiene una proporción áurea por la cual crea un portal. Por eso, si encontramos el punto más importante u original de nuestra ciudad o región, conectado con el punto al que queremos llegar, natural, ¿sí? Un lago, una montaña,
vamos a poder empezar a trazar esta Fibonacci, encontrando que el punto natural es el 144. Es la expresión 144 que es igual a la quinta dimensión, es decir, la frecuencia sutil o lumínica a la cual queremos elevar la frecuencia. Buscando esa montaña o ese lago, trazamos una línea recta hacia el punto central de nuestro pueblo o ciudad o región, que es el punto donde se encuentra normalmente la casa de gobierno, la plaza central o una iglesia o un templo. Conectando esos dos puntos, comenzamos desde el centro de nuestra ciudad a trazar una espiral Fibonacci de proporción áurea para ver en cada uno de los cruces de las líneas dónde se encuentran los otros niveles que nos ayudan a abrir el portal. El nivel 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 hasta el 144. Marcando esta conexión, lo que hacemos es abrir un portal hacia el cielo y luego, en otra etapa, hay que abrir un portal hacia la tierra justo en la oposición, formando así una especie de corazón en este camino de Fibonacci. Una vez que en el mapa encontramos todos los lugares que corresponden a esta espiral Fibonacci y a los centros de poder de nuestra región o ciudad, tenemos que ir a cada uno de ellos. Una vez que vamos físicamente a cada uno de ellos, tenemos que activar esta misma Fibonacci dentro de nosotros para abrir nuestro canal y así poder ser vehículos para la transformación. Por eso tenemos que recordar la espiral Fibonacci hacia abajo y hacia arriba, recordando que nosotros estamos dentro de esta gran espiral que forma los 7 centros de poder en nuestros chakras, empezando con el número 1, 1, que está en el corazón. 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. El punto central de esta Fibonacci empieza a ser el corazón de cada uno, y a partir de ahí trazamos hacia abajo la espiral hacia el núcleo de la Tierra y hacia arriba hacia el Sol o el universo. Esta espiral que trazamos sobre nosotros la vamos a activar a través de las frecuencias específicas que son los sonidos, ¿sí? Los sonidos vocálicos que surjan en ese momento. Es de esta manera que vamos a ver cómo resuena el lugar con nosotros o qué frecuencia tiene el lugar. Cantando vocales vamos a saber cuál es la que más difícil, cuál es la que más nos cuesta realizar o cuál es la que menos nos cuesta realizar y es más potente. A partir de ahí sabemos cuál es la vocal o la frecuencia con la que vamos a trabajar en relación a ese lugar. Tomemos como ejemplo una región planetaria que representa un puente entre diferentes culturas y que es el punto medio entre la expansión del planeta, Iberia. La península ibérica es un punto de conexión interplanetario que tiene justo la capital en su centro y es muy fácil de interpretar desde dónde empezar esta espiral áurea. Cada persona que está en su ciudad dentro de este territorio debe trazar también su propia Fibonacci para activar y potencializar cada una de sus regiones. Una vez que se potencializa cada ciudad o cada región, se realiza la de todo el territorio. En este caso es Iberia, no es España, sino que es Portugal y España al mismo tiempo. Toda la península ibérica está dentro de la misma espiral que debe ser activada para potencializar la fuerza tanto de sonido, luz y forma de toda la península ibérica. Una vez que se hace esto y empezamos a conectarla hacia un lado y hacia el otro, creando esta especie de corazón, lo que hacemos es crear un portal. El que va hacia la derecha crea un portal hacia arriba, el que va hacia la izquierda crea un portal hacia abajo, y en el centro un canal de conexión que nos permite crear un foco de atención entre el cielo y la tierra, para que este canal permita el flujo de la información interplanetaria de la red magnética. El día 2 de febrero del año 2020 es la fecha en la cual proponemos la gran activación planetaria, la mayor de todas, en la cual todas las ciudades del mundo que hayan estado trabajando con la espiral Fibonacci, que hayan activado el potencial de cada uno de sus portales en cada una de sus regiones,
van a tener que encaminar esa espiral hacia una de las líneas geomagnéticas del dodecaedro planetario y el icosaedro planetario. Estas líneas las vamos a comunicar en tanto vayamos armando el mapa de dónde van a ser esas líneas y hacia dónde se tienen que dirigir. De esta forma, este día vamos a hacer la gran activación planetaria en la cual todas las ciudades y países del mundo que hayan hecho esta tarea van a tener que enfocar ese potencial hacia el centro de la espiral más grande del planeta, de cada uno de los 12 rostros planetarios, impulsando estas grandes espirales globales para poder generar esos grandes canales entre el cielo y la Tierra en los núcleos geomagnéticos donde yace toda la información del planeta y el cosmos. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyvisibilis.org. Gracias por ser parte de la red.